Buenos días a todos. Para mí es un placer participar con vosotros en esta jornada tan interesante sobre los aspectos, en mi caso, de prevención de riesgos laborales del sector forestal. En primer lugar, le quiero dar las gracias especialmente a la Federación Asturiana de Empresarios y Asmadera por la invitación y también, por supuesto, a mi amigo Fernando por la interesantísima conferencia y ponencia que nos acaba de pronunciar. Bien, el objeto de mi intervención será analizar las principales características y consecuencias desde el punto de vista laboral de la prevención de riesgos laborales. Es un asunto que da para hablar durante muchas horas. Lamentablemente el tiempo es limitado y trataré de condensarlo lo más posible en este tiempo que tenemos, que está aproximadamente 45 minutos. Bien. La definición de accidente laboral, me imagino que es algo que todos conocéis, y aparte es una definición bastante lógica. Es toda aquella lesión corporal que sufra un trabajador con ocasión de su prestación de servicios cuando en ese momento esté llevando a cabo esa prestación de servicios. El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social establece una presunción a favor de la laboralidad siempre y cuando esta lesión, siempre y cuando este hecho traumático se produzca en tiempo y lugar de trabajo. Se trata de una presunción juris tantum, no es una presunción juris de jure, a diferencia de esta presunción que no admite prueba en contrario, esta sí. Y por tanto, cuando se produzca un accidente de trabajo y esté declarada así dicha contingencia, será responsabilidad en este caso el empresario, de tratar de acreditar y desvirtuar esa laboralidad y esa relación entre la prestación de servicios del trabajador y el accidente sufrido. Hay otra serie de supuestos en los que también se consideran accidentes de trabajo, como aquellos que se producen cuando un trabajador con funciones sindicales está llevando a cabo el ejercicio de las mismas. También similar a los accidentes de trabajo se encontrarían las enfermedades profesionales, que son aquellas enfermedades que el trabajador las sufra con ocasión de su prestación de servicios, y también todas aquellas lesiones, patologías o enfermedades que un trabajador sufra con anterioridad a su prestación de servicios y seguramente ocasionadas por causas ajenas a su prestación de servicios, pero que con motivo del trabajo, con motivo de esta relación laboral por cuenta ajena, se acrecienten o se agraven. Bien, respecto a los principios generales en materia preventiva, debemos partir del principio básico e incondicional de que el empresario es el máximo garante de seguridad. Y esto es importante destacar, que no se trata de una obligación de medios, sino que es una obligación de resultados. Es decir, no basta con que el empresario, con que el empleador emplee la mayor diligencia posible o ponga a disposición de sus trabajadores todos los medios, todas las herramientas necesarias para intentar obviar o garantizar la seguridad de los trabajadores, sino que debe efectivamente proteger de manera incondicional y de manera prácticamente ilimitada a todos los trabajadores que se encuentren a su servicio. Hablamos de que es un deber permanente, integral y prácticamente universal, porque debe englobar a todas las áreas de trabajo, a todas las funciones, y también debe ser completamente global y eficaz. Bien, respecto al ámbito subjetivo de los accidentes de trabajo, ¿quién resulta responsable? Pues, en primer lugar, lógicamente, el empresario infractor, que suele ser, en la mayor parte de los casos, el empleador directo del trabajador. Pero hay otra serie de supuestos en los que quien es declarado responsable de las repercusiones de este accidente de trabajo no solamente es el empresario empleador, sino que también son otra serie de empresarios que participan en el proceso de contratación, que no son los empleadores directos, pero respecto a los que se les deriva una responsabilidad de carácter solidario. Estoy hablando principalmente del marco de las contratas y de las subcontratas, y también del marco de las empresas de trabajo temporal y de las empresas usuarias. En el marco de las contratas y de las subcontratas, el empresario principal tiene un deber de coordinación de la actividad preventiva. Antes de que se inicie la ejecución de los trabajos, debe informar previamente al contratista sobre cuáles son los riesgos que se va a encontrar él y sus trabajadores en el centro de trabajo en el que se van a prestar los servicios, centro de trabajo de la empresa principal, y en caso de que la actividad a la que pertenezca la contrata
pertenezca a la propia actividad del empresario principal, tiene también un deber de vigilancia durante la ejecución de la contrata de que efectivamente se está cumpliendo diligentemente con esas obligaciones en materia preventiva. Y respecto al ámbito de las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, la ley de empresas de trabajo temporal lo establece expresamente. Quien es declarado responsable exclusivamente en materia preventiva es la empresa usuaria, no la empresa de trabajo temporal, básicamente porque la empresa usuaria es la que efectivamente organiza y ordena cómo se va a desarrollar los trabajos en el ámbito de esa empresa usuaria, y la empresa de trabajo temporal simplemente se limita a ceder esos trabajadores a la empresa usuaria. Bien, respecto a las actuaciones previas en caso de accidente de trabajo. Una vez que acontece, lamentablemente, un accidente de trabajo, tenemos que tener en cuenta los pasos que demos a nivel externo y a nivel interno dentro de la propia compañía. A nivel externo, la empresa tiene la obligación de comunicar a la inspección de trabajo el acaecimiento de todos aquellos accidentes de trabajo, tanto graves, muy graves, mortales o múltiples. Los múltiples son aquellos en los que se considera que han participado 4 o más trabajadores. Y a continuación, por parte de la Administración, se pueden derivar diferentes tipos de procedimientos y responsabilidades para el empresario. En primer lugar, la posibilidad de el inicio de un procedimiento penal, la posibilidad también de que la Inspección de Trabajo incoe un procedimiento sancionador y también levante un acta de infracción, y por parte de la Seguridad Social también que se lleva a cabo, que se inicie un procedimiento de recargo de prestaciones, a los que más adelante nos remitiremos y los explicaremos en profundidad. Y respecto a las actuaciones internas, lo más importante es, por parte de la empresa, es llevar a cabo un informe de investigación interno, pero ojo, es muy importante todo aquello que se incluya dentro del informe de investigación, puesto que ese informe de investigación será posteriormente también remitido, porque además lo solicitarán la Inspección de Trabajo, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales o incluso la Seguridad Social, y todo lo que se diga y se reconozca en ese informe de investigación interno puede constituir actos propios que posteriormente nos pueden perjudicar o beneficiar, pero principalmente, lamentablemente, nos perjudican de cara a los procedimientos administrativos y judiciales a futuro. Bien, respecto del informe de investigación interno, os decía que es muy importante y quiero prestar especial atención a ello. Como os decía, dentro del informe de investigación, dentro de la fase de investigación interna que debe llevar a cabo cada empresa, lo más conveniente es que se lleve a cabo de manera integral y de manera coordinada por diferentes departamentos. En primer lugar, lógicamente, por los responsables jerárquicos del trabajador, que son los que conocen perfectamente las funciones y las tareas que se llevan a cabo en ese departamento, pero también es muy importante que participe el departamento de prevención, obviamente, porque son los autores del informe, el departamento de relaciones laborales y principalmente también el departamento jurídico. ¿Por qué? Porque al final lo que se reconozca y lo que se diga en ese informe de investigación interno genera una serie de actos propios, una serie de reconocimientos que nos pueden afectar a futuro. No estamos hablando de que se falsee el informe, no estamos hablando de que se altere el informe, simplemente de que se revise, de que se cuide la redacción, de que se cuide lo que se incluye en el mismo, precisamente para evitar que haga daño a futuro a la empresa. Lo importante es que se incluya lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, y es habitual, muy a menudo, que se incluyan medidas correctoras o factores de mejora. Bien, es evidente que dentro de la prevención de riesgos laborales es consustancial a la misma actividad preventiva la mejora de la prevención a nivel interno. Pero una cosa son las mejoras que llevemos a cabo dentro de la actividad preventiva de la empresa, y otra cosa es corregir aquellas cuestiones que podrían estar incorrectamente llevadas a cabo. Por eso es muy importante, a la hora de identificar cuáles son estas medidas de mejora que vamos a implementar a raíz del accidente, es muy importante cuidar la redacción y no identificarlos como factores correctivos que podrían evidenciar implícitamente que lo anterior está mal hecho, a lo que de verdad estamos queriendo llevar a cabo, que es simplemente medidas exclusivamente de mejora. Bien, lo que decíamos, debe participar el propio departamento de lo que ocurrió y debe ser siempre revisado por el departamento jurídico, tanto interno como externo, para cuidar la redacción y cuidar lo que se reconoce a efectos futuros.
Bien, respecto a las responsabilidades derivadas de un accidente de trabajo, son 4 principalmente. Responsabilidades de tipo administrativo, de tipo penal, de tipo civil y de tipo de seguridad social. El objeto de esta ponencia no es analizar las responsabilidades de tipo penal, que eso daría para muchas horas de conferencia. Nos centraremos exclusivamente en las responsabilidades administrativas, civiles y de seguridad social. Pese a que aparentemente parezca que las 3 podrían dirimirse en ámbitos jurisdiccionales diferentes, ambas tres, como parten y como nacen de la relación contractual del trabajador con la empresa, ambas 3 se van a dirimir en el orden social, en el orden laboral. Primero se iniciaría una fase administrativa, fase exclusivamente administrativa, y después la fase jurisdiccional social ante los juzgados de lo social. Cuando hablamos de responsabilidades administrativas hablamos principalmente de posibles actas de infracción, posibles procedimientos sancionadores que incoe la inspección de trabajo de la provincia en el que la Dirección Provincial de Inspección de Trabajo del lugar en el que se lleva a cabo el accidente. Responsabilidades civiles, principalmente reclamaciones de responsabilidad civil, indemnizaciones por las lesiones y por los daños ocasionados por el accidente de trabajo, y responsabilidades de seguridad social, principalmente recargo de prestaciones, que son todos aquellos, el recargo de todas aquellas prestaciones presentes y futuras que se originen con motivo de un accidente de trabajo. Bien, respecto del procedimiento sancionador ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es una de las competencias, las facultades que tiene la Inspección de Trabajo, y básicamente es incoan un acta de infracción donde se recoge de manera pormenorizada los hechos y las causas que originaron el accidente. También suele participar el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y finalmente se realiza una propuesta de sanción. Admite, por supuesto, alegaciones, admite posteriormente recurso alzado, y finalmente, una vez que se pone fin a la fase administrativa, se da pie a la fase judicial, como decíamos, ante el órgano jurisdiccional social, ante los juzgados de lo social de esa región. Se basa en aplicar la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y concretamente incardinar los incumplimientos en 3 tipos de infracciones: las infracciones leves, graves y muy graves. Las leves son principalmente infracciones de tipo procedimental, pues incumplimientos formales, de trámites procedimentales, incumplimientos leves. Las infracciones graves son principalmente la vulneración de deberes empresariales o de protección de la salud de los trabajadores, pues que afecten al incumplimiento de la actividad preventiva, pues que se carezca de un plan de prevención de riesgos laborales, de una evaluación de riesgos laborales, que se hayan incumplido los deberes de formación e información de los trabajadores, o que también se haya incumplido por parte de las empresas principales, por ejemplo, sus obligaciones en materia de coordinación con respecto a las contratas a las que ha encomendado la ejecución de una obra en concreto. Y finalmente las infracciones muy graves, que son aquellas conductas empresariales que gozan de una mayor gravedad. Principalmente son aquellas que afectan a colectivos muy especialmente protegidos, como por ejemplo los menores de edad, las trabajadoras embarazadas, o que por ejemplo se haya incumplido una orden dada por la Inspección de Trabajo de suspensión cautelar de la actividad en un centro de trabajo ante un riesgo grave e inminente. Eso daría lugar a una infracción de carácter muy grave. Respecto a las posibles sanciones, tampoco quiero extenderme mucho. Las leves abarcan entre los 45 y los 2.450 euros, las graves hasta los 49.000 euros, y como veis las muy graves hasta prácticamente 1 millón de euros. Adicionalmente también se puede establecer el posible cierre cautelar o suspensión cautelar de las actividades en ese centro de trabajo, como decíamos, ante un riesgo grave e inminente en el que se encuentran los trabajadores que se encuentran en ese, valga la redundancia, que se encuentran en ese centro de trabajo, sin perjuicio de que posteriormente estas sanciones se puedan graduar, se puedan modular en atención a ciertos factores atenuantes o agravantes, como es el número de trabajadores implicados, la gravedad de la falta, el hecho de haber obviado o incumplido algún requerimiento previo por parte de la inspección, etc. Bien, respecto a las responsabilidades en materia de seguridad social, bueno,
principalmente hace referencia a supuestos en los que por falta de cotización, falta de afiliación o alta del trabajador, infracotización del trabajador, pues la empresa no tenga cubiertas esas prestaciones y por lo tanto al final tenga que ser ella la que tenga que asumirlas. Sabéis que cuando se producen prestaciones de seguridad social, ya sean prestaciones de incapacidad temporal, lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total o incluso gran invalidez, quien asume el pago de esas prestaciones, ya sea bien en la modalidad de pago delegado o bien en pago directo, pero quien lo asume es la entidad gestora o la mutua. Sin embargo, si la empresa incumple su obligación de cotizar o lo hace en cuantía inferior, puede tener responsabilidades en ese sentido y de hecho recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, creo que recordar el mes de octubre, en el que analiza un supuesto así, en el que pues en un supuesto de infracotización, pues al final el empresario se vio obligado a abonar estas prestaciones. Adicionalmente, muchos convenios colectivos, es importante revisar una vez que se produzca un accidente, muchos convenios colectivos prevén la posibilidad de que para los trabajadores, pero también la obligación para la empresa, de que en caso de incapacidad permanente total o incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, se abone una indemnización a tanto alzado a los trabajadores y en ese caso es muy importante tener concertada una póliza de seguro y revisar también la póliza de seguro por parte de la empresa para cumplir diligentemente con el plazo de anuncio y el plazo de comunicación a la entidad aseguradora para que finalmente se haga cargo del pago de esa indemnización. Bien, recargo de prestaciones, que es uno de los platos fuertes de esta ponencia y finalmente es uno de los aspectos que más preocupa a las empresas. ¿En qué consiste el recargo de prestaciones? Pues bien, el recargo de prestaciones consiste en un aumento entre el 30 y el 50% de todas las prestaciones de seguridad social presentes y futuras derivadas de un accidente de trabajo. Para que os hagáis a la idea, para un trabajador se basa en cálculos actuariales por parte de la Seguridad Social, es difícil de calcular. La Seguridad Social levanta un acta de liquidación en base a una serie de algoritmos y cálculos que realizan internamente, pero para que os hagáis una idea, en el caso de un accidente de trabajo que finalmente se declare el recargo de prestaciones en un 50% para un trabajador de mediana edad de una base reguladora de 2.000, 2.500 euros, perfectamente podríamos estar hablando de aproximadamente 150, 180, 200.000 euros o incluso más. Y lo más grave aquí para las empresas, lo más importante para las empresas, es que por ley está prohibido el aseguramiento. No se puede asegurar un recargo de prestaciones. Si una empresa es declarada responsable principalmente o solidariamente de un recargo de prestaciones, tiene que abonarlo directamente de su bolsillo y no puede acudir a ninguna aseguradora tercera porque por ley no se puede asegurar ni derivar esa responsabilidad hacia otra tercera empresa. ¿Cuáles son los requisitos del recargo de prestaciones? Pues en primer lugar que haya una lesión, que haya un hecho traumático que ocasiona una lesión al trabajador, que el accidente se produzca por un incumplimiento en materia preventiva, que haya dolo o negligencia por parte del empresario, es decir, acción u omisión, y finalmente que haya relación de causalidad entre la lesión y ese incumplimiento en materia preventiva. Estos 4 requisitos tienen que darse para que se declare el recargo de prestaciones. Principalmente son también los 4 requisitos que deben darse, y los veremos más adelante, para el reconocimiento de una indemnización por responsabilidad civil por los daños ocasionados por un accidente de trabajo. Bien, respecto de la responsabilidad civil, la indemnización por daños y perjuicios trata de compensar el daño producido con ocasión de un accidente de trabajo causados, como digo, por un incumplimiento empresarial. Los requisitos son los mismos: existencia de daños del trabajador, incumplimiento en materia preventiva, culpa o negligencia y relación de causalidad. ¿Qué trata de compensar la indemnización por daños y perjuicios, la responsabilidad civil? Pues los daños materiales, los daños físicos, los daños personales, el lucro cesante, los daños morales, etc. El lucro cesante, como sabéis, es pues la diferencia en cuanto a ingresos que percibe el trabajador tras el accidente, pues
porque, por ejemplo, le hayan reconocido la incapacidad permanente total, la diferencia entre la prestación de incapacidad permanente total y el salario que percibía cuando prestaba servicios con total normalidad, cuando estaba dado de alta en la empresa antes del accidente de trabajo. A diferencia del recargo de prestaciones, la responsabilidad civil sí se puede asegurar, de hecho la mayor parte de las empresas lo aseguran, y es importante que en el momento en que se produzca el accidente de trabajo, revisión de la póliza por parte de la empresa y también dar parte a la entidad aseguradora para que posteriormente no pongan ningún tipo de trabas, ningún tipo de inconvenientes a la cobertura de esa responsabilidad cuando se inicie el procedimiento judicial. Por lo tanto, lo primero de todo, revisar la póliza y comunicar, dar parte a la entidad aseguradora. ¿Qué tipo de responsabilidad es la responsabilidad civil por accidentes de trabajo? Bien, puede ser responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual o la responsabilidad derivada de ilícito penal, derivada de delito. La responsabilidad contractual es aquella responsabilidad en la que incurre, que asume el empresario directamente empleador del trabajador, debido precisamente a la relación contractual laboral que hay entre ese empresario y el trabajador. La responsabilidad extracontractual, a diferencia de la anterior, es aquella que asume un tercero, una empresa que no es el empresario empleador del trabajador. Estoy pensando en el ámbito de las contratas, por ejemplo, al que comentábamos antes, de las empresas usuarias y las empresas de trabajo temporal, pero que sin embargo se deriva respecto a este empresario que no es el empleador una responsabilidad solidaria debido a un incumplimiento en su deber de coordinación con el empresario directamente empleador o debido a un incumplimiento de sus deberes de vigilancia en aquellos casos en que, como decía anteriormente, la actividad de la contrata sea la misma, pertenezca a la actividad principal del empresario principal. Respecto a la cuantía, bien, la cuantía en el ámbito laboral, sin perjuicio de lo que solicite la parte actora en su demanda, en su reclamación, la fijación de la cuantía es completamente libre, completamente discrecional para el juez de instancia. Ahora bien, nuestros jueces laborales suelen apoyarse analógicamente en la ley de baremo de accidentes, donde están perfectamente recogidos todas las partidas a compensar, todos los daños a compensar en accidentes de circulación, y la suelen tomar como referencia. En dicho baremo se prevén todos los daños y perjuicios que se pueden reconocer en caso de daños morales, en caso de daños físicos, daños personales, lucro cesante, sin perjuicio de que posteriormente el juez pueda graduarlos, pueda modularlos en atención a la gravedad, a la necesidad de un tratamiento médico constante, a la capacidad del accidentado de seguir con su vida cotidiana en mayor o menor grado, a la necesidad de cuidado permanente por parte de cuidadores externos, la dependencia económica, etc. Y respecto al baremo, el que se suele tener en cuenta por nuestros jueces, que además hay jurisprudencia consolidada en ese sentido, es el baremo existente en el momento en que se cuantifica el daño, no el baremo en el momento del accidente, del acaecimiento del accidente. Bien, causas de exoneración de la responsabilidad civil. Hay tres tipos de causas a las que nos solemos agarrar los abogados laboralistas para intentar desvirtuar esa responsabilidad y exonerar a la empresa. Caso fortuito, fuerza mayor y culpa del trabajador, lo que se conoce como imprudencia temeraria. Caso fortuito es el suceso imprevisible e inevitable. Pues, por ejemplo, que una empresa ponga a disposición de sus trabajadores para que la utilicen en el desarrollo de su prestación de servicios una máquina y se la encargan a un fabricante de confianza, de reconocido prestigio, y sea una máquina de calidad, y que por cualquier circunstancia esa máquina sea defectuosa y ocasione un accidente. Evidentemente es un suceso imprevisible que no podía prever el empresario. Si se consigue acreditar el acaecimiento de esa causa fortuita, el empresario principal, el empresario empleador del trabajador, podría quedar exonerado, sin perjuicio de que posteriormente el trabajador podría accionar contra el fabricante de esa máquina. A pesar de que parezca una posibilidad real de poner en práctica, nuestros tribunales lo suelen aplicar de manera muy restrictiva, porque suelen tratar de proteger en la medida de lo posible siempre
a los trabajadores accidentados. Por tanto, es una alternativa que se aplica de manera muy restrictiva por nuestros jueces. Segundo supuesto de fuerza mayor. Un supuesto que se encuentra fuera del ámbito de control del empresario, del empleador, del trabajador. Por ejemplo, un incendio. Un incendio que no se ha provocado, lógicamente, un incendio que sea imposible por parte del empresario de prever, de anticipar. Y por último, la imprudencia temeraria, que es también una de las alternativas a las que más acudimos los abogados laboralistas que defendemos a las empresas, pero que también se suele aplicar de manera muy restrictiva. ¿Por qué? Porque no basta con que el trabajador lleve a cabo una imprudencia, no basta con las llamadas imprudencias no temerarias, tiene que ser una imprudencia temeraria, es decir, una falta de diligencia por parte del trabajador de manera voluntaria, consciente, deliberada, que ponga en riesgo a sí mismo o ponga en riesgo a sus trabajadores, a pesar de que el trabajador tenga perfecto conocimiento y esté perfectamente informado de cuáles son las tareas en materia preventiva que debería llevar a cabo. Y también los supuestos, lógicamente, de autolesión voluntaria. Decía anteriormente que no es válida la imprudencia no temeraria, sino simplemente la imprudencia temeraria, puesto que nuestra normativa y también nuestra jurisprudencia también consolidada consideran que el empresario debería haber puesto todos los medios a su disposición y de haber previsto posibles imprudencias no temerarias por parte de sus trabajadores. Un ejemplo quizás un poco absurdo y exagerado es el de una máquina con varios rodillos en movimiento, que un trabajador tenga que manejarla y por diversas circunstancias el trabajador meta la mano en los rodillos y pues se la pille, sufre un accidente, se la ampute, etc. Aparentemente, la lógica nos llevaría a pensar que el trabajador no debería haber metido la mano en esos rodillos y por lo tanto la culpa exclusiva sería del trabajador. Sin embargo, si el trabajador tenía la oportunidad, tenía la forma de haber metido la mano en los rodillos, sería una evidencia de que la empresa no habría previsto esa posibilidad y por lo tanto no había protegido esos rodillos, esa máquina, para evitar que el trabajador hubiera sufrido ese accidente. Ese supuesto podría ser un supuesto de imprudencia no temeraria que no eximiría o no exoneraría a la empresa de su responsabilidad. Perdón, ¿puedo poner un ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Si entra dentro de la imprudencia temeraria. Sí, adelante. El trabajador tiene la obligación de llevar su equipación, si en un momento determinado, por calor o lo que sea, lo quita, ¿entraría dentro de imprudencia temeraria? Me alegra que me saques ese ejemplo, porque precisamente hace aproximadamente un año, más o menos, también en el ámbito del aprovechamiento forestal, un compañero vuestro de Galicia, tuvimos un supuesto aquí en Asturias, con resultado satisfactorio para la empresa. Era primero el acta de infracción y luego el recargo de prestaciones, y ganamos ambos. Y se daba la circunstancia de que el trabajador, que era un motoserrista, había parado a echar gasolina en la motosierra. Como era un día de verano, hacía calor, se levantó la pantalla de protección, echó la gasolina y luego, pues como tenía calor, siguió cortando y le saltó una esquirla al ojo y perdió el ojo. Eso fue calificado por la jueza como imprudencia temeraria y sirvió para exonerar a la empresa de responsabilidad tanto del acto de infracción como del recargo de prestaciones. Es exactamente ese ejemplo. Y dentro precisamente de ese ejemplo que has traído a colación, nos encontraríamos también la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias por parte de la empresa. Es decir, si un trabajador incumple de manera voluntaria y de manera deliberada sus obligaciones en materia preventiva respecto a las que está formado o informado, la empresa tiene la posibilidad de sancionarle. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo a él y pone también en riesgo a sus compañeros. Y eso se hace en base al artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y también existe la potestad disciplinaria, lógicamente, por parte de la empresa respecto a los técnicos de prevención, respecto a los coordinadores de seguridad y salud, respecto a los jefes de obra, que también tienen competencias en ese sentido. Es decir, la empresa no solamente debe asegurarse de que los trabajadores estén formados, informados y que efectivamente cumplan adecuadamente con esa prevención de riesgos laborales, sino que además, en caso de que esos trabajadores los incumplan de manera deliberada, puede ejercer potestades disciplinarias, puede sancionarles, incluso en última instancia, en el caso más grave y extraordinario, podría incluso llegar a despedirles disciplinariamente si esos incumplimientos fuesen reiterados, dependiendo del caso. Bueno,
artículo 29 de la Ley de Prevención, lo que comentábamos anteriormente, utilizar correctamente los medios y equipos de protección, no poner fuera de funcionamiento o utilizar incorrectamente diferentes maquinarias o diferentes dispositivos de seguridad, que era la pantalla de protección a la que hacías referencia anteriormente, no informar de manera inmediata a su superior jerárquico ante cualquier déficit de seguridad que se produjese en el centro de trabajo, etc. Y por último, para acabar ya y para dar paso a posibles preguntas que queráis formular, quisiera hablaros del Real Decreto 231 de 2017, de 10 de marzo, concretamente en relación al incentivo en materia de siniestralidad laboral. Este Real Decreto, que se introdujo en este año 2017, hace ya 5 o 6 años, y no todas las empresas lo conocen, supone la posibilidad para las empresas que lo soliciten de disfrutar de una ventaja, de una minoración entre un 5 y un 10% en las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias profesionales, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, en primer lugar de cotización, como es lógico, pero principalmente de siniestralidad. Todas aquellas empresas que lo soliciten, cumplan los requisitos de solicitud y no hayan alcanzado índices de siniestralidad por encima de los valores fijados anualmente en la norma y en la normativa de desarrollo y además no hayan sido sancionados de manera firme, es decir, con sentencia judicial firme o resolución administrativa también firme, no hayan sido sancionados por infracciones graves o muy graves en materia preventiva, pueden tener acceso a este incentivo, que bueno, puede ser bastante beneficioso para las empresas poder acceder a este incentivo, como digo, entre el 5 y el 10% de la cotización por contingencias profesionales. Y nada más, si tenéis alguna duda, para mí será un placer poder responderla. El ejemplo que puse antes del trabajador que no pone el equipamiento adecuado, sería nervioso, también es equiparable a cuando es una pregunta. Nosotros a la hora de hacer un trabajo establecemos un protocolo, no hagas esto, si él lo incumple también sería imprudencia temeraria, tengo entendido. Claro, sí. Oye, estos árboles no los tires, que están peligrosos a la hora de tirar este árbol, cuidado, no se tira en esta posición y él lo incumple. También podríamos, o sea, no solamente por materia de equipación, sino por materia de protocolo. Es lo que comentaba anteriormente, sí, podría ser el caso, habría que atender al caso concreto. Sin embargo, la diferencia entre la imprudencia no temeraria y la imprudencia temeraria hay que cogerla con pinzas. Nuestra jurisprudencia, la imprudencia temeraria la toma de manera muy restrictiva, la analiza de manera muy restrictiva, y no es habitual que un juez de lo social se incline a favor de declararla. El supuesto que planteas, dependiendo del caso, podría ser imprudencia temeraria, imprudencia no temeraria o simplemente una desobediencia a las instrucciones empresariales en materia de seguridad y salud. Habría que valorar el caso concreto, pero sí, efectivamente, llegado al caso, podría ser considerado así. ¿Podría eximir de alguna responsabilidad redactar escrito y, bueno, en plan formal por la empresa, redactar un protocolo de actuación no tan particular como, por ejemplo, dijo Alberto, sino un poco más genérico, en lo que respecta a distancias que hay de trabajo, lo que habló antes, distancia entre dos motosierristas, distancia de un motoserrista a una máquina, todo esto. Sí, por supuesto, todas las medidas en materia preventiva que lleve a cabo la empresa y forme e informe a sus trabajadores en ese sentido son, por supuesto, beneficiosas de cara a una eventual exoneración de responsabilidad. De hecho, cuando se produzca un accidente de trabajo por sí mismo no da lugar a un recargo de prestaciones, no da lugar a un acta de infracción o a una responsabilidad civil por daños y perjuicios. Solamente se produce si hay esa relación de causalidad y media un incumplimiento en materia preventiva. Si la empresa ha sido diligente en todo momento a la hora de planificar la actividad preventiva, y es más, no solamente ha cumplido con lo que exige la normativa, sino que ha dado un paso más en el sentido de lo que indicas, de redactar protocolos de actuación y formar a sus trabajadores en ese sentido, pues lógicamente eso será tenido en cuenta, por supuesto, ante un eventual procedimiento judicial, sin ninguna duda. ¿Alguna cuestión adicional? Una cosa, estamos hablando de que las responsabilidades de la empresa, pero la responsabilidad de los cargos intermedios, digamos, en el monte. Tú tienes una cuadrilla
Y de esa cuadrilla tiene un jefe de cuadrilla. Eso es. ¿Cuál es la responsabilidad de ese jefe de cuadrilla? ¿Cuál es la responsabilidad del encargado de todas las cuadrillas? Pues, o sea, ¿cómo va hacia atrás? Dos tipos de responsabilidad. Responsabilidad laboral, pero desde el punto de vista de la relación contractual entre la empresa y ese técnico de prevención, ese coordinador de tesorería de salud, lo que comentábamos antes, la potestad disciplinaria, el ejercicio del poder disciplinario. El empresario tiene a su disposición pues, poder aplicar ese poder disciplinario frente a ese trabajador si efectivamente no ha sido diligente con sus tareas en materia preventiva, pero eso simplemente es una responsabilidad disciplinaria respecto de su relación laboral con la empresa. Y por otra parte, responsabilidad penal. Tiene responsabilidad penal, podría tener responsabilidad penal ese técnico de prevención, ese jefe de obra, ese coordinador de seguridad de salud. Podría finalmente ser declarado, ser condenado vía penalmente al pago de una indemnización, porque también cabe la responsabilidad civil derivada de delito, o una condena, por supuesto, de prisión. Pues muchísimas gracias por todo. Si alguien quiere, pues le puedo dejar mi tarjeta y podemos seguir comentando cualquier cuestión adicional que os vaya surgiendo. Y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.